¿sí? Y decimos así. Sean primero a y como una función de x y x como otra función de t, ¿no? Vamos a ponerla en estos términos. Entonces, nosotros podemos encontrar la derivada de y en términos de t de la siguiente manera. Observemos una cosa. Y está definida por x, no por t. Entonces, como que esta notación nos puede causar un poco de ruido porque decimos, cuidado, nosotros sabemos que y está definida por x, no por t. Entonces, ¿cómo le hago para vincular estas dos variables? Bueno, pues entonces lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a derivar a y en términos de la variable que la define, que en este caso es x. Pero a su vez nosotros tenemos que x es en otra ecuación, es una función que depende de t. De tal suerte que nosotros estamos eslabonando, ¿sí? Y lo que nos queda es la derivada de y en términos de t. Bueno, ese es el primer paso. En realidad no es tan sencillo porque lo que hay que hacer después es sustituir valores, pero ahorita lo vemos. Un caso más general de esta situación sería la misma, ¿no? Decimos que sea y una función de x, x una función de t, y a su vez t, vamos a decir que es otra función. Ah, bueno, esta era g. Vamos a ponerle su nombre para que no haya. Esta le dijimos que era g y esta de w, ¿no? Igual, si nos piden la derivada de y en términos de w, bueno, sabemos que y, porque lo tenemos aquí, que y depende de x, no depende de w. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para encontrar esa relación? Pues nosotros podemos derivar a y en términos de la variable que la define, que en este caso es x. A su vez, sabemos que x está siendo definida a través de t, y en otra ecuación, t funge como función o como variable independiente y definida por w, ¿no? De tal suerte que nosotros vamos eslabonando, ¿sí? Con las variables intermedias, y lo que nos queda al final, bueno, pues es la derivada de y en términos de w, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces vamos a ver un ejemplo. Dijimos, sean y una función de x, 2x cuadrada más 9x. Decimos que x es una función de t dada por 2 logaritmo natural de t. Y entonces, ahora sí, si nos piden la derivada de y en términos de t, ¿qué tendríamos que hacer? De acuerdo a lo que acabamos de ver. Déjenme ver nombres, porque si no, luego no participan. Entonces, ok, Sebastián Arbizu, ¿qué tendremos que hacer? Por favor. Armando Martínez, ¿nos puede ayudar, por favor? Sustituirlo, ¿no? Poner, Ajá. sería 2x cuadrada más 9x sobre 2 logaritmo de t. No, a ver, regreso a explicar nuevamente. Cuando yo tengo una función, es la última vez que lo explico para que ya no haya problema. Estamos diciendo que cuando yo tengo a y que está definida en términos de una variable, que en este caso es x, pero no de la variable que me están pidiendo, que en este caso es t, pues yo tengo que ver si tengo manera de vincularlas. Si no tengo manera de vincularlas, entonces, pues no las vinculo, ¿verdad? Pero si tengo manera de vincularlas, ¿cómo se vinculan? Aquí el elemento en común es la variable x. Aquí funciona como una variable independiente y aquí funciona como una variable dependiente.
Entonces lo que voy a hacer es vincular a Y con T a través de una composición de funciones, pero muchas veces la composición de funciones no es tan sencilla y lo que me están pidiendo es la tasa de cambio instantánea, es decir, la derivada. Entonces, para esos casos, yo recurro a lo que conocemos como la regla de la cadena, en la que necesito la derivada de Y dependiendo de su variable y la derivada de X dependiendo de su variable. Es decir, dos variables muy sencillas y simplemente dependiendo de la variable que corresponda. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, antes de seguir, permítanme tantito, antes de seguir. Alfonso, ¿dudas? Creo que no, Miss, pero un ejercicio de ejemplo estaría bastante bien. Por eso, pero ahorita iba a hacer el ejemplo y vimos que había errores en el concepto. ¿El concepto está claro? Sí, Miss. Ok, gracias, Alfonso. Armando Martínez, ya está más claro el... Sí, maestra, es que había entrado como 7, 6 y ya había explicado eso. No, sí lo expliqué aquí, lo volví a explicar acá. No, pues, o sea, cuando entré ya lo había explicado. Por eso no lo había entendido, pero ya lo entendí, maestra, gracias. Ok. Entonces estábamos con Alfonso, ya le preguntamos. Arbizu, Sebastián, Azul Garrido. La verdad, no, no entendí bien. Si no llegan a tiempo, chicos, el problema va a ser ese. ¿Qué no entendió? ¿Qué es la parte que no se entendió? Si entendimos la clase pasada, vimos muchos, desde la antepasada, perdón, vimos muchos ejercicios que tenían que ver con variable independiente y variable dependiente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ok. Entonces, dígame quién es la variable independiente en la primera expresión. la X. Ok. Entonces, a Y la define X y yo solamente puedo derivar a Y en términos de X. Sin embargo, me están dando información adicional. ¿Qué información adicional nos están dando? Que X depende de T. Que X depende de T. Entonces, yo voy a vincular a Y con la variable T a través de la composición de funciones. Esa sería una manera de resolverlo. Con la regla de la cadena lo que me dice es, ok, vincula, dado que es la misma variable, vincula a Y con T. ¿Cómo lo vamos a vincular? Bueno, si me están pidiendo la tasa instantánea de cambio, es decir, la derivada de Y en términos de T, yo debo de derivar a Y en términos de la variable que la define, porque no puedo derivarla en términos de cualquier otra. Y tengo que derivar a X en términos de la variable que la define, porque no la puedo derivar en términos de cualquier otra. ¿De acuerdo? Entonces, en esos términos, ¿sí? Tenemos que puedo derivar a Y en términos de X o debo de derivar a Y en términos de X. ¿Quién es X? Pues la variable que la define. Y luego debo de derivar a X en términos de la variable que la define, que en este caso es T. De tal suerte que yo estoy eslabonando o vinculando a través de la variable X estas dos expresiones y lo que me queda libre pues es la derivada de Y en términos de T, que es lo que me están pidiendo a la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué sirve esto? Si yo tengo mi función de producto en términos del número de empleados y a la vez yo tengo los empleados en términos de las horas que trabajan, pues yo puedo encontrar la producción a partir de las horas que trabajan los empleados y no tanto del número de empleados. ¿Eso cómo lo hago? Pues a partir de los registros que tengo y pues vinculando a través de la variable empleados. Para ese tipo de problemas es que me sirven este tipo de expresiones. ¿De acuerdo? ¿Dónde no se entiende, Azul? Entonces, para resolver eso, pues primero sacamos la derivada de X y luego esa la dividimos entre la de T.
Ok, ¿dónde dice eso? Dígame, en la expresión que tenemos ahí, ¿dónde dice eso? No, perdón, se multiplican las dos soluciones, ¿no? Pero ¿cuáles soluciones? La derivada en términos de y y x, y luego la de x y y. Ok, otra vez, ¿dónde dice eso? Nuevamente, no han hecho caso de lo que les he comentado. Esto es esto es un solo objeto. Esto es una sola cosa. Eso es una sola cosa. No se divide, no se expresa de maneras distintas. Esto es es un solo objeto, así como esto es un solo objeto y esto es un solo objeto. Todos son objetos individuales, ¿sí? Todos son objetos individuales. ¿Qué nos dice el primer objeto? Este objeto nos dice que debemos encontrar la derivada de la función y en términos de la variable t. ¿Qué me dice el segundo objeto? Que debo de encontrar la derivada de la función y en términos de la variable x. ¿Qué me dice el tercer objeto? Que debo de encontrar la derivada de la función x en términos de la variable t. Son objetos únicos. Por eso no me queda claro cuando me dicen que debo de dividir o que estoy encontrando dos derivadas en un objeto. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Simplemente encontrar un solo objeto que es la derivada de y en términos de x. Luego, otro segundo objeto que es la derivada de x en términos de t. Y esos dos objetos que encontré, esos dos, son los que debo de multiplicar. ¿Sí? Sí, mis. ¿Ok? Entonces, gracias, Azul. Marco Vinicio, ¿dudas? No, profe, ya, más claro. ¿Ok? Cestelos, Eduardo. Entiendo entonces que es la derivada de la primera función por la derivada de la segunda función. Ajá, Así está bien es- dicho. sí, Ok, así es. gracias. Así es, eso es lo que nos Maestro, una duda. está diciendo, ¿sí? ¿No podemos solamente sustituir X en T para responder la tarea? Pueden hacerlo por la composición de funciones, que eso lo vimos. Podemos hacer la composición de funciones y Y luego después derivarla. derivarla. Y después derivarla. Pero si me Vale. están pidiendo que sea por la regla de la cadena, entonces no lo debo de hacer así. Depende por qué camino me lo pidan, claro. Ok, En pero la este tarea no caso, lo pidió por la regla de la cadena, ¿o sí? bueno, aquí sí por eso no se los había, ya ven que no se las he pedido todavía como tal. Dijimos que íbamos a verlo en esta sesión y es para que lo hagan por la regla de la cadena. Y lo pueden comprobar por la composición de funciones. Ah, ok, gracias. Sí, la composición la pueden utilizar como una comprobación, ¿sale? Pero sí vamos a ver que practiquen la regla de la cadena, sobre todo esta parte que decíamos de identificar dónde la variable está fungiendo como variable independiente y dónde está fungiendo como variable dependiente. ¿De acuerdo? Ok, entonces César, ¿dudas? No, ninguna. Ok, Daniel Aldebarán. Aldebarán. Aldebarán, todo claro. Ok, gracias. Elías Sánchez Sebastián. Ok, Naomi. Enis. Digo, yo no voy a leer el chat, me da flojera. Enis. Ok, pues no tampoco. Jaime. Todo bien, Miss. Ok, gracias.
Gerson, Todo bien, profesora. Gracias. vamos a ver, Abraham, Todo bien, maestra, gracias. ok. José Francisco, bueno, me imagino que tampoco, ¿verdad? No, todo bien. Ok, gracias. Alan Isaac, Todo bien. gracias. Juárez Fragoso, Todo bien, profesora. gracias. Luis Alfredo Cárdenas, Creo que todo bien. ok, entonces ahorita nos va a ayudar en el ejercicio, por favor. Marco Arellano, Por el momento, bien, maestra. ok. Ania, Soy yo. ¿Ania? pues aquí dice Ania. Bueno, yo todo bien. Buenos días. Ok, buenos días. Morales Alexis, Todo bien, maestra. Alberto Márquez, Todo bien, maestra. Luis Eduardo, Todo bien, maestra. Alan Nava, Ahorita todo bien con lo que explicó maestra, con lo de la regla de la cadena, pero no me queda claro a qué se refiere que la podemos resolver también por composición. ok, pues simplemente componiendo las funciones, o sea, hacer las operaciones que hemos hecho, pero ahorita hacemos el ejercicio para que quede completo. Luis Daniel, Todo muy claro, profesora. Muchas gracias. Laura Itaí, Todo claro, profesora. Gracias. ok. Eduardo Ramírez, Raimundo Abad, Por el momento todo bien, profesora. Gracias. caray, a ver ahí quién fue. Yo, Raimundo Abad. Gracias. Es que como les pregunté a dos, entonces por eso. Ok. Reyes Puentes Lucía, Todo bien, profesora. Gracias. muchas gracias. Ok. Entonces, espérame tantito. Ay, Dios. Es que ya se me perdieron los nombres. Rodrigo, ¿no es cierto? Sí, Rodrigo Campos. Todo bien, maestra. Solo podría enseñar la segunda fórmula, es que no la puedo copiar bien. Sí, es una generalización con más funciones, pero ahorita lo checamos, por supuesto. Ahí ya me perdí. A Ricardo Romero ya le preguntamos, ¿verdad? A Rodrigo y entonces a Rodríguez Amarrón. Todo claro con esto, maestra. Perfecto, muchas gracias. Ariadne. Por el momento parece que todo bien. Por Buenos el días. momento. Buenos días, por el momento. Muy bien. Bueno, ¿alguien más entonces? ¿Ya todos claros? ¿Quién nos iba entonces a ayudar con el ejemplo? Yo. Ok, entonces aquí Antes tenemos... de mí me surgió una duda. Ajá. En la tarea en el punto 2 del ejercicio 6 al 10, donde X es la variable dependiente y Y la variable independiente, ¿cómo se resolvería? O sea, ¿es igual? Porque no tenemos como otra función extra. No, por eso estamos viendo apenas este tema que tendría que ver con los primeros y ahorita vemos el tema que tiene que ver con los segundos. Ok, gracias. Sí, o sea, justo deben de ser así de observadores. ¿Qué información me están dando y qué puedo hacer con esa información? La información que me están dando es suficiente para responder a la pregunta, lo hago. Si no, argumento por qué no se puede resolver. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, de hecho, qué bueno que me recordó, hicimos una modificación porque había un ejercicio que estaba mal definido con la variable, entonces lo cambié y les cambié el archivo de la actividad, el que tienen ya ahorita en
En la plataforma es el correcto. Ya tiene toda corregido. Era nada más un solo ejercicio y era de la segunda parte, entonces por eso no me preocupé, les tenía que comentar hoy. ¿De acuerdo? Entonces, vamos. Pero no era usted el que me iba a ayudar con esta, ¿o sí? ¿Era una compañera? Bueno, me mencionó a mí, pero bueno, si es otra persona, no pasa Perdón, nada. Luis Alfredo. No, entonces, a ver, Luis Alfredo, ayúdeme. ¿Cómo empezamos? Necesito la derivada de y en términos de t. Esta Ok. derivada. Bueno, según lo que entendí también, lo que recuerdo, primero se hace la derivada bueno, la derivada de y en términos de x, que Ajá. sería 4x más 9. Y después es la derivada de x en términos de t, que es, bueno, 2 sobre t. Esos dos, bueno, digamos, esas dos funciones se van a multiplicar y da como resultado 8x más 18 sobre t. No, bueno, hasta ahí lo vamos a dejar. Muy bien, muchas gracias. Justo esa es la primera parte, y la primera parte no es muy complicada, solo que ahora, así como comentó hace un momento a su compañero y le decía yo que tenían que ser muy observadores, quiero que observen que en este momento la variable con la que me están pidiendo trabajar es la variable t. Y entonces toda la expresión de la derecha debería de estar siendo definida única y exclusivamente por la variable t. ¿Esto sucede así? No tenemos hay a una X. Tenemos aquí un estorbo, ¿verdad? Tenemos ese estorbo. La pregunta es, ¿conocen cuánto vale x? 2 logaritmo natural de t. Ok. Entonces, como siguiente paso, lo que vamos a hacer es sustituir. Y decimos que la derivada de y en términos de, perdón, de t, no de x, en términos de t, va a estar dada por 4 por el valor de x, pero el valor de x es 2 logaritmo natural de t, más 9. Y todo esto multiplica a 2 sobre t. Ahora sí, todo lo que está a la derecha, todo lo que está a la derecha, está en términos exclusivamente de t. Entonces, ahí ya aparentemente terminé, simplemente faltaría un poco de simplificación algebraica, ¿no? Digo, no hay mucho problema, podemos multiplicar y quitar el mayor número de paréntesis. ¿Cuánto nos quedaría en el primer sumando? Ocho logaritmo natural de t más 9. ¿O quiere ya Pero todo ya, de una vez? sí, ya de una vez todo, ¿no? Ah, sería 4 logaritmo natural de t sobre t. Pero no sería 16, A ver, permítame. porque estos están sobre 1, ¿no? Este está sobre 1, para que hagamos la operación con fracciones. Sería 16 logaritmo natural de t más 18 sobre t. Ok, o como me lo estaba dando su compañero, nada más que era 16 logaritmo natural de t entre t más 18 entre t, ¿no? Cualquiera de los dos resultados es correcto, ¿no? Obviamente en el primero ya está hecha la suma de fracciones y suponiendo que me pidieran, vean, este tipo de expresiones me sirve para generar escenarios. ¿Cuáles son los escenarios? Bueno, si nosotros estamos diciendo que la demanda de un bien, ¿sí? En este caso, podemos decir, la demanda de un bien, ¿sí? Depende de su precio. Y a su vez, el precio se mueve en el tiempo. Entonces, yo puedo sacar la demanda de ese bien en distintos periodos de tiempo. Aquí ya tengo la forma general
la forma general que me daría para construir una tabulación y revisar cómo varía en el tiempo. Es decir, si t estamos diciendo que esté en meses, entonces puedo calcular para t igual a 1, para t igual a 2, para t igual a 3, todos los que yo necesite, y lo único que tendría que hacer es encontrar la derivada de y en términos de t cuando t vale la constante que yo quiera. O sea, no nada más me da la expresión general, sino que me sirve para, esa expresión general me sirve para encontrar estos escenarios. ¿Sí? Vamos a ponerle aquí, suponiendo que t esté dado en meses, bueno, pues entonces puedo encontrar el escenario de la demanda en los distintos meses, dado que el precio se va moviendo en el tiempo. ¿Sí me expliqué? Entonces, si nosotros decimos que la primera es la demanda, ¿no? Esta es la demanda, y es la demanda, y depende de X, que sería el precio. Aquí estamos diciendo que X, que es el precio, depende de T, que es el tiempo, en meses. ¿Sí? Entonces estamos calculando con esta expresión un posible escenario, bueno, más bien me puede generar distintos escenarios dependiendo de a cuántos meses quiero evaluar la demanda de ese bien. De aquí a un mes, de aquí a 2 meses, de aquí a 3 meses, cuántos meses quiero analizar. Y entonces, para no tener que estarlo haciendo cada vez, lo que genero es una expresión general, y a partir de esa expresión general, pues encuentro los distintos escenarios. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, esta sería una manera de hacerlo. Lo que comentaba su compañero es hacerlo por composición de funciones. Entonces, déjenme jalar estas funciones para que lo hagamos. Lo voy a poner no como proceso, sino más bien como comprobación. ¿Sí? Voy a poner comprobando con la composición. Entonces decimos, yo tengo a y, que es función de x, pero ahora yo quiero a y como función de x de t. ¿Sí? Estoy metiendo esta función x de t dentro de la función x. Entonces, digo, dentro de la función f, entonces estoy haciendo composición de funciones. ¿Qué es lo que nos está diciendo? De acuerdo a esta expresión, dice, bueno, voy a tomar a f y en lugar de x, voy a meter a x de t. Y x de t vale 2 logaritmo natural de t. Entonces, me voy a la función f, que es sobre la que voy a trabajar. Acuérdense, esta que tiene el circulito es sobre la que estamos trabajando. Y sobre esa, que es esta función, voy a sustituir donde antes estaba la x, ¿sí? Donde antes estaba la x, voy a sustituir por el nuevo argumento. Entonces, esto me queda, tengo un 2, que es una constante, luego tengo una x, pero ahí va a ir 2 logaritmo natural de t al cuadrado más 9 por logaritmo natural de t. Perdón, por 2, ¿no? 2 logaritmo natural de t, me estoy comiendo el 2. Ya tengo hambre, no es cierto. Ok, ahí está. Y bueno, pues entonces aquí desarrollo la deriva. Bueno, aquí ya tengo esta expresión. Podemos simplificar, ¿sí? Podemos simplificar o dejarlo así. Y ahorita lo podemos, bueno, vamos a simplificar, ¿por qué no? Al fin que ustedes llevaron el propedéutico. Me dan la expresión simplificada para esta composición, por favor.
Marco Vinicio. Por favor, Marco. Sería 2 por 2 logaritmo natural de t más 9. Ah, caray, ¿cómo y por qué? ¿Cómo paso a ese? Tengo todo este resultado, ¿cómo es cierto que se simplifica así? Sería 2 logaritmo natural de t por 2 por 2 logaritmo natural de t más 9. ¿Por qué? O sea, ¿cómo paso? A ver, aquí, fíjense, nada más esto. Aquí me dicen que sería 9 solamente, ¿y cómo pasa de ser toda esta expresión solamente 9? No me queda claro. Sería 18 logaritmo natural de t. Eso sí, ¿no? 2 por 9, 18, 18 por logaritmo natural de t. ¿Pero por qué solo 9? Me parece que estaban, ¿cómo se le llama? Haciéndolo por factor común. Ah, pero nunca dijeron que factorizaran y nunca me dijeron que pusieran un paréntesis. ¿Ven cómo el lenguaje es importante? Entonces, ok, si me dicen que factorice, ok, factorizo. Pero aquí el problema es que este logaritmo natural de t está con esta potencia. Entonces, ¿qué hacemos? A ver, Frida, por favor, al fin que ya pudo entrar. Sería 2 logaritmo natural de t por voy. Bueno, y entonces esto es álgebra y ahí se los dejo de tarea. 8 logaritmo natural al cuadrado, ¿de acuerdo? Más 9 por 2, 18 logaritmo natural de t. De tal suerte que ahora sí, dijimos que estamos dejando a y como una función exclusivamente de t. Entonces, si yo quiero encontrar la derivada de y en términos de t, pues trabajo con esta expresión que tengo aquí, ¿de acuerdo? Con esta que está en rojito, vamos a ponerla. Entonces, si quiero derivar esto, ¿cuánto nos queda? Nos daría 16 logaritmo natural de t sobre t menos 18 sobre t. Más 18 sobre t. Este resultado, ¿se parece al que encontramos hace un momento? Sí, es que no la simplificamos, ¿verdad? 16 logaritmo natural de t entre t más 18 sobre t, que era lo que habían encontrado ustedes, ¿no? Como alternativa. ¿Se parece? Sí. Entonces, sí, como lo comentó su compañero, espérenme que no veo quién fue, espérenme. José Francisco, ¿cierto? José Francisco decía, bueno, pues se puede hacer por composición de funciones.
hago primero la composición de funciones y luego derivo. Pero esta parte de la tarea, por favor, la vamos a resolver con la regla de la cadena, que es ¿cómo se llama? Esta parte de acá, ¿no? Que simplemente es, vean, lo encontramos muy sencillo porque hicimos dos derivadas para cada una de las funciones que teníamos ahí. Y después simplemente sustituimos la parte de la variable que estaba ahí estorbando, ¿no? En este caso era la x, sustituimos el valor de x. ¿Sí? Ahora sí, quienes decían que con los ejemplos, a ver si quedaba claro. ¿Sí quedó claro con el ejemplo? Ok, entonces aquí, dígame. Ah, ok, gracias. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a decir que sea y una función de w. Ahora la vamos a cambiar para que observen ustedes qué es lo que pasa. Y decimos que tenemos w cúbica más 2w cuadrada. A su vez tenemos a w como una función de r que estaría dada como 3r sobre 2 más 1 sobre r. Y r a su vez que sea una función de x y que esté dada por, ¿qué queremos? E a la x. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces, con estas tres funciones, lo que me van a pedir es la derivada de y. Bueno, me pueden pedir cualquier cosa, ¿no? Me pueden pedir la derivada de y en términos de w. ¿Y esa cómo la encontraríamos? ¿Qué necesito hacer? ¿Alguna composición o qué se hace? Pues sería nada más derivar una, ¿no? ¿Derivar una cuál? La w cúbica más 2 por w al cuadrado. Ok, ¿y cuánto nos quedaría? 3w cúbica más 4w. ¿Cúbica? Sí. ¿Cúbica? 3w al cuadrado Ajá, más 4w. ok. Pero también me podrían pedir, vean, o sea, vamos a ver qué es lo que me pueden pedir. Con esta información me podrían pedir esto, me podrían pedir la derivada de y en términos de r. ¿Podríamos encontrar la derivada de y en términos de r? Es más, sí, está bien. Sí, también. ¿Y cómo le haríamos? Espérame tantito, Naomi, ¿cómo le hacemos? Jaime Barguello, ¿cómo le hacemos? La verdad es que no tengo idea. Tengo tres funciones. ¿Puedo relacionar a y con r? Tengo forma de relacionar a y, que es esta variable, con r que está aquí. Pues sí, ¿no? ¿A través de quién? A través de w. Eso fue lo que hicimos acá y me dijeron que no había dudas. Eso fue lo que hicieron aquí y me dijeron que no había dudas. ¿Dónde está la duda?
Maestra, entonces en la otra vamos a sustituir todo lo que dice R en la derivada de X que ya sacamos. ¿Dónde sustituí? Aquí donde decía X. Ok. ¿Pero qué hice primero? Lo primero es encontrar la derivada. Ajá. ¿Ya encontraron la derivada que les corresponde? Hay que derivar también La W en términos de R. Así es. Ok. Bueno. Sería... perdón. Entonces, perdón, ahorita le digo. Entonces, me podrían preguntar esta y esa sería muy fácil de identificar. ¿Sí? Me pueden preguntar también por la derivada de Y en términos de R, y para eso nosotros tendríamos que hacer, como lo acaba de comentar su compañero, diría la derivada de Y en términos de W y a su vez derivar a W en términos de la variable R. Es la abono a través de W y lo que me queda es la derivada de Y en términos de R. Pero ¿qué pasa? Como tengo tres funciones, también me podrían preguntar por la derivada de Y en términos de X. ¿Y cómo le hago? Ah, pues yo conozco que Y está definida por W. Y a su vez W está definida por R. Y a su vez R está definida por X. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Eslabonando a través de W y eslabonando a través de R. ¿De acuerdo? Estoy eslabonando a través de las dos. ¿Cuál me están pidiendo? Bueno, pues ahorita todavía no me pedían ninguna, yo por eso les estaba preguntando primero por la segunda. Y la segunda, bueno, pues ya lo comentó su compañero, tendríamos que hacer los dos productos y después sustituir. Entonces, si hago los dos productos, ¿qué me queda? En esta, ¿qué me queda? Ya me habían dictado la primera, ¿no? La primera era 3W cuadrada más 2W, perdón, 4W. ¿Qué me queda en el segundo factor? ¿Qué me queda en esta derivada? Ok, 3 medios menos 1 sobre R cuadrada. Ok, y bueno, pues lo que tendríamos que hacer después de esto, ¿sí? Lo que tendríamos que hacer después de esto, pues es simplemente sustituir, porque yo lo que necesito es que la única variable que aparezca es R y aquí me aparece W. Entonces voy a decir, esto es igual a 3 por W, pero W vale 3 medios de R más 1 sobre R, más, al cuadrado, más 4 por W, pero W vale 3R sobre 2 más 1 sobre R. Y todo esto lo multiplico por 3 medios menos 1 sobre R cuadrada. De tal suerte que esta expresión toda esta expresión queda solamente en términos de R. ¿De acuerdo? Si me meten una tercera función, que fue en este caso esta tercera función, bueno, pues entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tomar el resultado que tenía previo, vean que voy a tomar esta expresión de aquí, porque tengo que derivar a Y en términos de W. Y si derivo a Y en términos de W, me queda 3W cuadrada más 4W. Ahora voy a derivar a W en términos de R, que me queda como 3 medios menos 1 sobre R cuadrada. Y luego ahora voy a derivar a R en términos de X. ¿Cuál es la derivada de R en términos de X? E a la X. Estoy diciendo que la única variable que tiene que aparecer es la X y observo que aquí aparece W y aquí aparece R. ¿Qué es lo que tengo que hacer?
sustituir por sus respectivos valores hasta dejar todo en términos de X. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir haciendo paso por paso y digo, bueno, esta ya habíamos dicho que podemos poner a W en términos de R en principio, y esto me quedaría como 3 que multiplica a 3 medios de R más 1 sobre R al cuadrado, más 4 por 3R sobre 2 más 1 sobre R. Todo esto multiplica a 3 medios menos 1 sobre el valor de R, pero el valor de R es E a la X al cuadrado por E a la X. Bueno, pues ya tengo lo que vale R, ahora voy a sustituir lo que vale R y sencillo me queda 3 que multiplica a 3 medios por el valor de R, pero el valor de R es E a la X, más 1 sobre E a la X al cuadrado, más, aquí decimos 4 entre 2, es a 2 por 3 son 6, E a la X, más 1, no es cierto, 4 por E a la X. Todo esto por 3 medios menos 1 sobre E. ¿Cuánto nos queda E a la X y todo al cuadrado? ¿Qué se debe de hacer ahí con las leyes de los exponentes, chicos? Se suman, se restan, se dividen, se multiplican. Se multiplican. Entonces, 2X. Y ya lo simplifiqué. ¿De acuerdo? Digo, ya lo demás pues sería simplificar aquellos términos que sean, bueno, hacer primero los productos y demás. Pero ya ahí ya tengo todo, toda la expresión, todo está únicamente en términos de la variable de interés. ¿Quién era la variable de interés? Pues me estaban pidiendo derivar a Y en términos única y exclusivamente de X. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, ¿dudas? Maestra, entonces para pasar de una, si es que son 3 o más funciones, tendríamos que ir por pares y ya de ahí llegar hasta el último para hacerlo más sencillo y no hacer toda la operación larga. Pues en realidad hicimos casi que lo mismo, parte por parte, como ustedes se acomoden de hacerlo. Ah, ok. En realidad ahí nada más con que lleguen a la función que les están pidiendo. Ok, gracias. Ok, ¿dudas? Creo que no. Ok, gracias. Entonces vamos ahora a ver la regla del recíproco o la derivada de una función inversa. Recuerden que teníamos que, si teníamos a Y como f de X, nosotros podríamos encontrar, ay, se me movió, a f a la menos 1 de X como la función inversa de Y. ¿Sí? Esa era la función inversa. Bueno, ¿qué es el asunto que me preguntaba hace un momento, Francisco? Sí. ¿Qué pasa si tengo esa expresión? Entonces, para no tener que encontrar primero la inversa y después la derivada, lo que puedo hacer es lo siguiente. Es decir, aquí déjenme ponerle así. Decimos, sea Y una función de X, entonces yo puedo encontrar la derivada de X en términos de Y a través de la regla del recíproco que dice, pues entonces, a la única que yo tengo en escena es a Y como función de X, ¿sí? Esa es la que yo tengo. Ah, bueno, pues esa es la que tú puedes derivar. Entonces deriva a Y en términos de X, encuentras el recíproco de esa derivada y ya encontraste la derivada de X en términos de Y. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer?
simplemente derivar a la función que ya tengo definida ahí y después encontrar su recíproco. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo. Dice, sea y igual a 2x más 9, ¿no? Entonces me pide la derivada de x en términos de y, ¿cómo quedaría? De acuerdo a la reglita me dice, voy a tomar 1 sobre la derivada de y en términos de x. 1 sobre la derivada. ¿Cuánto me da la derivada de esta expresión? 2. 2. Vamos a comprobar. Vean, tengo a y como 2x más 9. ¿Qué pasa? El primer paso para la inversa, ¿se acuerdan que era despejar a x? Entonces me queda y menos 9 sobre 2 es igual a x. ¿Sí? O x es igual a 1 medio de y menos 9 medios. ¿Cuánto sería la derivada de x, digo, de esta expresión, la derivada de x en términos de y? Un medio. Un medio. ¿Sí? Digo, aquí lo que pasa es que es una función lineal y es bien facilito, ¿no? Llego a un medio por aquí o llego a un medio por acá. Aquí realmente no tuve que hacer mucha álgebra, vean que simplemente derivé y aquí tuve que hacer primero un procedimiento algebraico y luego la derivada. Y eso, que esta función es una función lineal. Claro que si yo se las complico, bueno, si ponemos una función que no sea una función lineal, ya va a ser más complicado. Vamos a decir que tenemos que y es igual a 5x cuadrada menos 9x sobre 2x más 3. Incluso nada más así, ¿no? Ya no está tan sencillita el despeje de la x, ¿sí? Entonces hacerlo por la inversa me puedo tardar un poco, pero puedo encontrar rápidamente la derivada de x en términos de y si hago 1 sobre la derivada de y en términos de x. Bueno, aquí déjenme, me emocioné y le dejé mucho espacio. Vamos a hacerlo más pequeñito. Ahí por eso es bien importante de dónde queda el quebrado principal, ¿eh? La raya del quebrado es bien importante. Entonces, aquí el igual a la mitad del quebrado, perdón, la línea del quebrado principal a la mitad del signo igual. Y entonces decimos, ahora sí, tengo aquí un 1 y acá abajo tengo que derivar ese cociente. ¿Cómo se deriva un cociente? Pues con la regla del cociente, que dice, dejo el denominador por la derivada del numerador, ¿sí? Menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Y luego, pues aquí aplico la del sándwich, ¿no? Aplico la del sándwich, medios por medios arriba, extremos por extremos abajo. Y entonces, ¿qué es lo que me queda? Me queda que la derivada de x en términos de y va a estar dada por, decíamos medios por medios en el denominador, entonces 2x más 3 por 10x menos 9 menos 2 que multiplica a 5. Bueno, es más, aquí deberíamos de hacer la operación, ¿verdad? Esta sí está fácil de hacer. Me quedaría menos 10x cuadrada más 18x. Y todo esto en el numerador me quedaría 2x más 3 al cuadrado. Eso ya es con álgebra, digamos, el paso de arriba es el que me da la primera expresión. Y no tuve que hacer o despejar para encontrar la inversa de y, ¿no? Es mucho más sencillo de esta manera. Sí, entonces no sé si con esto queda aclarada la duda, Francisco. Sí, gracias. Todo bien. Ok. Bueno, con esto, ¿alguna duda? Creo que no. Ok. Muy bien. ¿Qué, perdón?
para comprobar eso sería... Con la inversa. Ok. Encuentras el despeje, o sea, de esta función, encuentras el despeje para x, y ya que despejaste x, encuentras la derivada de x en términos de la variable. Ok, ya. Gracias, maestra. Sí, de nada. ¿Te puedes subir tantito a esta parte, por favor? Sí, claro. ¿Aquí? Ahí sí, está bien, gracias. Ya, maestra, gracias. Ok, ¿dudas? ¿Alguna otra duda? Nada más podría poner, por favor, el resultado de ese ejemplo que hicimos, bueno, que hizo. Claro, permítame. ¿Ya le puedo mover? Sí, ya, maestra, gracias. Ok. ¿Este ejemplo o el otro? No, el otro, el último. Sí, gracias. Déjenme, se los pongo más grandecito. Ahí está. Ok, bien. Entonces, ¿alguna duda con esto? Creo que no. Ok, muy bien. Bueno, chicos, pues entonces, ahora sí ya pueden responder la tarea. Ahora sí ya completa. Ay, es que esta cosa, mantener, eliminamos, ¿no? No. Esta cosa no sé por qué me está poniendo mucha basura. A ver, aquí vamos a abrir la aplicación para que veamos la actividad. Es la actividad 11. Y bueno, ya habían, ustedes ya comenzaron a resolver, supongo, la parte de las primeras. No. Es que hice una actualización y se me pierden las cosas. Ok. Ok, ahí está. Entonces, esta es la actividad 11, ¿no? Ya habían hecho como participación los primeros de los siguientes ejercicios, que eran los pares. Pues creo que no hay ningún problema. De hecho, las funciones que tienen no son complicadas, pero aún así si hay algo que ver, pues ya me dice. Y de la segunda sección, los ejercicios de la izquierda, los ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5, pues son mediante la regla de la cadena, ¿sí? Encontrar esta derivada. Y los ejercicios 6, 7, 8, 9 y 10 serían con la función inversa. Donde estaba el error, me parece que era, no recuerdo si era la 9 o la 7, creo que tenían por ahí, porque estaban definidas X con X. Entonces estaba mal definida, pero aquí ya la corregí. Si lo pueden observar ustedes, ya está definida X en términos de Y en todos los casos, y lo que me están pidiendo encontrar es la derivada de Y en términos de X. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda, comentario con esta actividad? Por mi parte no, profesora. No, maestra. Ok, gracias, Abraham. Ok, chicos. ¿Qué, perdón? Eso se hacen con perdón, maestra, con la regla de la cadena, ¿verdad? El 1, 2, 3, 4 y 5 con la regla de la cadena, y repito, el 6, 7, 8, 9 y 10 con la del recíproco, con la de la inversa. Gracias, maestra. Ok. ¿Alguna Maestra. otra? Perdón. Esta actividad solo subimos los impares del ejercicio 1 y ya todos sobre la cadena y la del recíproco, ¿no, maestra? Así es. Ok, Sí, muchas así gracias. es. Sí, solo los que faltaron. Así es. Ok, chicos. Bueno, pues entonces, lo dejamos aquí y nos vemos el próximo miércoles, porque recuerden que el lunes es día de asueto. Así es que nosotros nos estaríamos viendo hasta el próximo miércoles.
¿De acuerdo? El miércoles, Sí, maestra. el miércoles 3, sí. Miss, Sí, dígame. ¿puedes subir el apunte? No, Está bien. no. Porque no están poniendo atención, no participan, no nada, entonces, pues no. Si ustedes no participan, ¿cómo quieren que les comparta mi apunte? Así no se puede, muchachos. Todos tenemos que trabajar, ¿no? Pero bueno, entonces, pues pasen un buen puente, chicos, no trabajen mucho, por eso les pedí la tarea para el viernes. ¿Está bien el viernes a esa hora? Yo no quisiera ponérselas en sábado porque entonces sí sería echarles a perder el fin de semana largo, ¿verdad? Eso no sería de Dios, no. Y por eso no vamos a dejar ninguna otra actividad de momento, ¿de acuerdo? Entonces, el miércoles vamos a hacer algunos otros ejercicios, pero ya de aplicación de la derivada para que ustedes vean primero en qué se puede utilizar de manera que quede claro la diferencia entre la tasa promedio y la tasa marginal o la tasa instantánea de cambio y pues nada más, ¿sale? Nos vemos el miércoles, chicos, que disfruten su fin de semana largo. Claro, maestra, igualmente. Gracias, Adiós, maestra. maestra, gracias. Hasta luego. Nos vemos Gracias, buen día. igualmente, nos vemos.